El viento soplaba por las rendijas de la ventana. Afuera, el cielo parecía pesado, como si algo invisible observara en silencio. Dentro de la habitación, un hombre permanecía arrodillado, con los ojos cerrados y las manos temblorosas. Pedía una respuesta, cualquier señal, un sonido, una palabra, un toque. Pero el silencio era absoluto. Ninguna voz, ninguna certeza. Solo el sonido de su propio corazón latiendo, mezclado con el eco de pensamientos que no dejaban de gritar dentro de su mente. Y entonces vino la duda, esa que ha atravesado el alma de todo ser humano en algún momento. ¿Será que esto es Dios? ¿O solo soy yo hablando conmigo mismo? Hay algo misterioso en la forma en que Dios habla. No siempre llega con truenos ni con visiones celestiales. A veces es solo una idea repentina, un recuerdo, un impulso de actuar o de callar. Y eso es precisamente lo que confunde. Porque el límite entre la voz divina y el pensamiento humano es tan sutil que hasta los profetas lucharon por discernirlo. Pero existe una diferencia, pequeña a los ojos, inmensa en el espíritu. La voz de Dios no grita, pesa, cambia el aire. Cuando Dios habla, hasta el tiempo parece desacelerar, y todo el cuerpo lo siente, aunque no lo entienda. En cambio, el pensamiento corre, es ansioso, es rápido, es humano. Imagina estar a punto de tomar una decisión importante. De repente, surge una idea que parece buena, lógica, perfecta, pero en el fondo, algo incomoda, una inquietud leve, casi imperceptible. Esa es la primera frontera entre lo divino y lo humano. La paz. La voz de Dios siempre trae paz, incluso cuando trae miedo, porque el miedo es por la entrega, no por la confusión. En la historia de Elías, cuando el profeta huyó al desierto, Dios no apareció en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Vino en una brisa suave. Eso no es solo poesía. Es un código espiritual. Dios no compite con el ruido del mundo. Él espera el silencio dentro de ti. Y ahí comienza el secreto que casi nadie entiende. Dios no habla de afuera hacia adentro. Habla de adentro hacia afuera. Mientras el hombre sigue arrodillado, las lágrimas comienzan a caer. Piensa en abandonar la oración. Pero en ese instante, algo cambia. El corazón desacelera. Surge un pensamiento, simple, calmo, directo, sin emoción, sin urgencia, solo verdad. Y esa es la segunda diferencia. La voz de Dios no viene cargada de emoción, viene revestida de autoridad. Cuando Dios habla, la mente no debate, se calla. El ser humano, en cambio, habla consigo mismo intentando convencerse. Creo que Dios quiere esto. Tal vez sea lo correcto. Debe ser el destino. La voz de Dios no necesita justificarse. Es. Pero ¿por qué es tan difícil distinguir? Porque dentro de la mente existe un campo de batalla invisible. Un lado es el espíritu, que reconoce la presencia divina. El otro es el alma, donde viven los pensamientos, las emociones y las voluntades humanas. La confusión nace cuando el alma intenta traducir lo que el espíritu siente, y en ese proceso todo se mezcla. Por eso Jesús se retiraba con frecuencia a lugares silenciosos, no porque necesitara huir del mundo, sino porque necesitaba silenciar el ruido interno. El verdadero silencio no está en la ausencia de sonido, sino en la ausencia de ruido interior. Cuando la mente se aquieta, el espíritu habla. Muchos dicen, pero yo nunca he oído la voz de Dios. Y tal vez no se han dado cuenta de que Él ya ha hablado, solo que no con palabras. Dios habla en forma de convicción. A veces es un no inexplicable, una sensación de que algo no debe hacerse, aunque todo parezca correcto. Otras veces es lo contrario, un valor sin lógica, una certeza sin pruebas. La voz de Dios es menos un sonido y más un reconocimiento. Cuando Él habla,
El corazón sabe antes de que la razón entienda. Hay una escena que pocos recuerdan. Cuando Samuel era solo un niño, oyó una voz que lo llamaba durante la noche. Pensó que era el sacerdote Elí y corrió hacia él 3 veces, hasta que Elí comprendió. No era un hombre quien llamaba al niño, era Dios. Esa historia revela algo poderoso. Dios habla en el lenguaje que el corazón puede comprender. Samuel oyó la voz de un hombre, porque aún no conocía la voz divina. Así también con nosotros. Dios habla como podemos entender. A veces a través de alguien, a veces mediante un pensamiento, pero siempre con propósito. La mente humana, sin embargo, intenta controlar ese proceso. Quiere lógica, quiere explicación, quiere certeza inmediata. Pero Dios no habla para satisfacer la mente, habla para moldear el espíritu. Por eso sus palabras casi siempre requieren fe. Nunca llegan completas. Él no entrega mapas, entrega direcciones, y ese es otro signo. La voz de Dios no responde todo, guía paso a paso. Quien busca oír a Dios necesita aprender algo que parece simple, pero es profundo. Cuanto más intentas forzar una respuesta, más lejos se va. Porque Dios no se revela a la ansiedad, se revela a la entrega. El espíritu ansioso habla tanto que no deja espacio para el silencio donde Dios habita. Cuando un pensamiento viene de Dios, no trae urgencia, ni miedo de perder algo. Llega con claridad, y esa claridad no es mental, es espiritual. Te hace ver el sentido de las cosas, aún sin entender todos los detalles. En cambio, la voz de los pensamientos es como un mar agitado. Cada ola trae una idea diferente, y ninguna te deja en paz. Otra marca de la voz divina es el fruto. La voz de Dios siempre genera transformación. Cuando es Él quien habla, algo cambia, en ti o en el ambiente. Cuando es solo pensamiento, nada cambia más allá de la mente. Por eso, cuando sientas duda, espera. La voz de Dios resiste al tiempo, la voz humana se apaga en la prisa. Existe aún un misterio que casi nadie percibe. Dios puede usar incluso el silencio como respuesta. Muchos se desesperan cuando oran y no oyen nada. Pero el silencio también habla. A veces, Dios calla para que crezcas, para que aprendas a confiar sin depender de señales. El silencio es el idioma que Él usa cuando quiere enseñarte paciencia. El hombre del inicio ahora levanta la cabeza, el rostro todavía mojado por las lágrimas. No oyó una voz audible, pero dentro de él algo era diferente. Ya no era desesperación, era certeza. No sabía qué hacer, pero sabía que Dios estaba allí, y eso bastaba. La diferencia entre la voz de Dios y los pensamientos es que los pensamientos te llevan hacia dentro de ti mismo, pero la voz de Dios te lleva hacia afuera, hacia un propósito mayor. Cuando Él habla, ya no te sientes el centro, te sientes parte de algo. Y esa sensación no se inventa. La voz de Dios nunca va a contradecir el amor, ni la verdad. No alimentará el ego, ni el orgullo. No te pondrá por encima de los demás, sino donde debes estar. En cambio, la voz de los pensamientos humanos busca seguridad, aprobación, control. La de Dios busca transformación. Hay personas que confunden emoción con revelación. Sienten algo fuerte y creen que es Dios. Pero no todo lo que es intenso es divino. A veces, el enemigo también susurra con fuerza. La diferencia está en el peso. Lo que viene de Dios no necesita empujarte, solo te orienta. Lo que viene de la mente o de fuerzas contrarias te presiona. Por eso, discernir la voz de Dios es un ejercicio de intimidad. Cuanto más tiempo pasas con Él, más reconoces su forma de hablar. Así como un hijo distingue el sonido de la voz de su madre en medio de la multitud, el espíritu aprende a reconocer al Creador. Y hay un momento en que todo cambia.
Cuando dejas de buscar oír a Dios como quien busca un sonido y comienzas a oírlo como quien percibe una presencia. Es entonces cuando su voz y tu pensamiento se alinean. Cuando eso ocurre, el pensamiento deja de ser solo tuyo, se vuelve inspirado. Porque el verdadero propósito de oír a Dios no es separar completamente la voz divina de tus pensamientos, es lograr que ambas se conviertan en una sola, hasta el punto en que actúas, hablas y decides no por impulso, sino por dirección. Al final, el hombre se levanta. El silencio continúa, pero el peso es otro. Entiende que Dios nunca dejó de hablar. Era él quien escuchaba demasiado su propio ruido. Sonríe, mira hacia el cielo y dice en voz baja: ahora lo entiendo. La voz de Dios no se oye con los oídos, se reconoce con el corazón. Y tal vez eso sea lo que separa la voz de Dios de tus propios pensamientos. No es el sonido, ni la lógica, es el origen. El pensamiento viene desde la mente, la voz de Dios, desde el centro del alma. Y cuando la encuentras, nunca más dudas, porque no solo habla, transforma.